En el gobierno están conformes, ¿no? La recuperación en las ventas de 0 kilómetros, el aumento y el boom que hay en las ventas de inmuebles, ¿no? En la compra y venta de departamentos, sobre todo en lo que es la ciudad de Buenos Aires y en los grandes centros urbanos. También el aumento en la recaudación y un dato que tiene que ver con el consumo de alimentos, que es muy importante, quizá el punto más sensible del gobierno, que venía cayendo por el alza notable que han tenido los alimentos en los últimos tiempos, que superaban la inflación, ¿no? Y el consumo de alimentos se recuperó un 2% el último mes. También tiene que ver y está relacionado a las promociones que están sacando, bueno, el descuento del Vapro del 50%, que ahora en lugar de ser una vez por mes, va a ser los dos miércoles en este mes de agosto, va a ser el miércoles 16 y el miércoles 23, esto por la gran afluencia de público, de gente, de clientes del Vapro que fueron a comprar, pero esto, bueno, es solo en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar con Miguel Ponce, él es director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI y ex subsecretario de Industria y Comercio. Ponce, Javier Lanari lo saluda. ¿Cómo anda? Muy buen día. Pero muy buenos días, Javier, y saludo a toda la mesa, ¿eh? Muchas gracias, Ponce. Siempre es un placer dialogar con usted. Por favor. Ponce, a ver, estamos viendo un leve repunte en el consumo de alimentos. ¿Esto es efectivamente así? ¿A qué lo relaciona usted? ¿Tiene algo que ver con esta promoción de este banco o cómo lo ve? Bueno, sí, lógicamente, primer asunto, todos los números que están apareciendo ahora, que por supuesto son positivos y nos alegramos que aparezcan, tienen que ver con una comparación, estábamos muy abajo, ¿no es cierto? Lo dice el propio presidente de la UIA en el día de ayer, reconociendo que hay un crecimiento acumulado de la industria, pero ese crecimiento acumulado hoy está en cero, o sea, lo que venga es crecimiento, pero lo que ha habido ahora es recuperación, porque lógicamente los niveles contra los que los comparamos eran los peores. Recordemos cómo estábamos el año pasado con promesas de que llegaba el segundo semestre, promesas de los brotes verdes, y esto no se concretaba. Recién ahora empieza, de acuerdo a los números, a plantearse. Ahora, esto le llega al primer y segundo cordón industrial de la provincia de Buenos Aires, y yo creo que no, que la sensación todavía sigue siendo la de un proceso en el cual fundamentalmente las tarifas, no tanto los precios, han impactado fuertemente en el bolsillo. Entonces, obviamente el alza en el consumo es un hecho que hay que saludar. Sí. De hecho, nosotros durante mucho tiempo dimos una batalla, yo diría, ideológica contra aquellos que planteaban reemplazar el consumo interno por las inversiones. Bueno, ¿qué decíamos nosotros? Si no hay consumo interno, no va a haber inversiones. ¿Por qué? Claro. Y decíamos, consumo interno más inversiones, o inversiones y consumo interno. Bueno, esto se ha comprendido, la intervención la semana pasada muy firme de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y su equipo, planteando la intervención de un banco central que estaba paralizado ante el alza del dólar, que por supuesto se iba a trasladar a precios si no había esta reacción que hubo, teniendo en cuenta el poder de fuego que tiene el Banco Central para intervenir en algo que el propio Banco Central había definido en su momento como que nos íbamos a manejar con esta flotación administrada, que algunos popularmente le dicen flotación sucia, es decir, intervenir cuando el mercado se escapara. ¿Y por qué se escapaba el mercado? Y esto tiene que ver con los precios y con el consumo. Y por un lado, por la situación electoral. Siempre en tiempos electorales la demanda de dólares crece porque los grandes tenedores buscan seguridades previas a la elección, por cualquier cosa que ocurriera. Y segundo, porque los cerealeros no están liquidando la cosecha como se había pensado que iba a ocurrir. Esta doble situación de mayor demanda y de menor oferta, obviamente hacía subir la divisa sumada a las expectativas. El consumo está directamente ligado a esto. Obviamente, así como la gobernadora ordenó en un debate muy firme con Sturzenegger, que estaba en una playa de Brasil, ¿no es cierto?, para que interviniera con el Banco Central, también ordenó que, pese a que había resistencias a nivel nacional, el Banco Provincia actuara, yo diría, con una política activa como las que hay que tener en estos tiempos, diríamos, de crisis y de restricciones. Bueno, entonces, está bien.
Entendemos, entonces el Banco Provincia jugó un rol activo, ahora obviamente fue tan exitoso en su solución a demandas que existían claramente en los sectores más populares, que ha resuelto en estos tiempos electorales hacer una cosa mucho más fluida y más frecuente. Por eso es que vamos a ver este espectáculo de las colas seguramente más aminorado, porque van a ser más días. Sí, claro. Entonces, sí. Está claro. Ponce, estaba viendo un dato de usted que es especialista en comercio exterior y todo lo que es exportaciones e importaciones. Estaba viendo un dato preocupante que tiene que ver con con el déficit comercial que hay con Brasil, ¿no? 800 millones de dólares, el déficit mensual bilateral en julio, que fue el mayor de la historia. De la historia. ¿Qué está pasando con el comercio en Brasil? O sea, ¿le compramos mucho menos de lo que le vendemos? Sí, claro, hace rato nosotros primero desdramaticemos una situación, lo general, la macro general. La macro general es el comercio exterior global, incluyendo a Brasil, ¿sí? Después vamos al tema de Brasil. Yo vengo anunciando desde hace 2 años que teníamos que acostumbrarnos a tener balanza comercial negativa durante un tiempo y que esto era una consecuencia de un proceso de recuperación productiva que tiene que darse. ¿Por qué? Porque por cada punto de crecimiento del PBI hay 3 puntos de crecimiento de las importaciones. ¿Por qué es esto? Y porque nuestra matriz importadora es esencialmente productiva. Si el 85% de lo que ingresa al país son partes y piezas, bienes de capital, insumos, ¿para qué? Para la industria, el campo y la infraestructura de servicios públicos y privados, es obvio de que si hay una recuperación de la producción, como lo reconoce la propia Unión Industrial Argentina, ese proceso de crecimiento hace que crezcan mucho más las importaciones. Por eso, mi caballito de batalla permanente, y también lo hablé con ustedes y con Pablo en su momento, es que a mí me preocupan mucho más las exportaciones que las importaciones, porque las importaciones tienen esta inelasticidad a la que hago referencia, y en cambio el proceso exportador argentino viene lamentablemente, por esta falta de competitividad, crecientemente concentrándose y crecientemente primarizando. Coincido con eso que dice usted, Ponce, cuando habla de las importaciones y las exportaciones. Siempre tenemos el defecto, ¿no? Los argentinos, de poner en dicotomía, siempre es importaciones o exportaciones, es consumo interno o inversiones, es trabajadores o empresarios. Digo, es todo lo mismo, es parte de todo lo mismo, es, importaciones y exportaciones, consumo interno e inversiones. Absolutamente, pero perdón, en el caso del comercio exterior y la producción, la importación y la exportación son 2 brazos de un único cuerpo, junto a la producción, que es el comercio exterior. Todos los países importan materia prima, importan insumos, importan bienes de capital. ¿Para qué? Para exportar más bienes con mayor valor agregado. Yo vengo de estar en China hace un mes y medio, y era notorio el esfuerzo de los chinos para marcarnos que no nos van a comprar el aceite de soja que nos compraban antes. Ahora nos compran el grano y ellos hacen el aceite. Este proceso de primarización es el que tiene que preocuparnos, porque si no, cada vez vamos a exportar más toneladas de materia prima con menos trabajo argentino agregado. Sí, totalmente. Bueno, pero nos vendieron durante tanto tiempo, Ponce, los sectores exportadores quieren dejar sin alimentos a la mesa de los argentinos, tienen esa intención, y los sectores, importadores, los que importan, quieren sacarle el empleo a la industria argentina. Y esto no es así. Todos eslogan facilistas. Si tenemos en cuenta el potencial de Argentina, nosotros tenemos 40 millones de habitantes y tenemos capacidad para producir 10 veces más, 10 veces más, exactamente, para 400 millones. A ver, los chinos a nosotros nos miraban como grandes proveedores, pero no como Argentina individualmente, sino como Mercosur. Pensemos, ellos suben al consumo por año 40 millones de chinos, con lo cual va aumentando una Argentina a alimentar por año. ¿Se entiende el potencial de crecimiento nuestro? Por eso es que tenemos que poner mucho esfuerzo en la
competitividad, en mejorar la agenda de la competitividad que no está puesta en marcha, que está demorada. Hoy veo con gran satisfacción que en Córdoba la Unión Industrial y todos los industriales reunidos ahí plantean algo que yo vengo diciendo hace 2 años. No puede plantearse un crecimiento sostenido si no hay un acuerdo político, económico y social que ahora reclaman los industriales por el hecho concreto de que con esta grieta consolidada, obviamente no vamos a poder resolver ninguno de los grandes temas pendientes de Argentina. Clarísimo. Ponce, gracias por estos minutos. Que tenga un muy buen día. Era Miguel... Saludos a Pablo para cuando vuelva. Bueno, saludos, Ponce. Era Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI.